La ciudad de Medellín, Colombia, hace años tuvo una época de situaciones violentas. Hoy en día son un punto de referencia a nivel internacional como caso de éxito en la pacificación de la ciudad, mientras que Acapulco sigue siendo considerada una de las ciudades más inseguras. Es por ello que hoy los invitamos a participar en nuestro webinar, La paz y éxito de Medellín como inspiración para Acapulco. Será una mesa de diálogo, donde analizaremos cómo la recuperación del espacio público con planeación continua puede ser un instrumento para lograr la tan anhelada paz que necesitamos. Nuestros panelistas serán de Medellín, Colombia, el magíster Juan Miguel Pulgarín, el arquitecto José Fuentes Rendón, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero AC, y el arquitecto Luis Ramos, director de proyectos de Grupo Arqueda. Conéctate en la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero AC el viernes 3 de julio en punto de las 19 horas. Acceso gratuito. Muy buenas tardes. Quiero presentarles al arquitecto José Fuentes Rendón, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, Asociación Civil. Él es maestro en evaluación de bienes inmuebles y es organizador de este evento que están a punto de presenciar. También nos acompaña Juan Miguel Pulgarín Ruiz, magíster en estudios urbanos regionales, quien nos compartirá su experiencia de 15 años en la gestión social de proyectos urbanos. Actualmente se desempeña como contratista de la empresa de desarrollo urbano EDU de Medellín, la cual cuenta con un sinnúmero de casos de éxito en la pacificación de la ciudad. Y participa de igual modo el arquitecto Luis Enrique Ramos Duarte, CEO de Grupo Arqueda, quien es también especialista en eficiencia energética y construcción sustentable. Es maestro en evaluación de bienes inmuebles y consultor en espacio público. Y sin más preámbulo, les dejo con el arquitecto José Fuentes Rendón, quien está a cargo de este webinar. Buenas tardes a todos. Perdón por la falla técnica. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, Asociación Civil, como organizador de esta mesa de diálogo, dar la más cordial bienvenida y agradece la participación de nuestros panelistas, quienes ya fueron presentados, grandes amigos los dos, y a quienes nos acompañan por redes sociales, y en especial a todos los miembros del Colegio de Ingenieros Arquitectos, Asociación Civil. La idea de realizar esta mesa de diálogo que denominamos La paz y éxito de Medellín como inspiración para Acapulco surge a partir de un viaje para realizar un curso taller en la ciudad de Medellín, Colombia. Todos sabemos que la ciudad de Medellín tuvo un momento de crisis, de violencia, y pasó de ser la más violenta del mundo a ser una ciudad segura y moderna, observando que cuentan con una continua y permanente planeación urbana, promoviendo principios como son
el ser una ciudad resiliente, de espacio público, movilidad y conectividad, verticalidad, la densificación, la mezcla de usos y la sostenibilidad, privilegiando el interés común por encima del interés particular. A diferencia de Acapulco, donde tenemos dificultades para poder llevar a cabo una debida planeación urbana integral y permanente, teniendo como ejemplo el plan de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Acapulco, que rige actualmente nuestra normatividad urbana, fue realizado en el año del 2001 y el proyecto de actualización más reciente se llevó a cabo en el año 2015. Sin embargo, estos proyectos, tanto el proyecto de planeación urbana como el plan director, no están armonizados con el nuevo marco legal, en el cual por primera vez promueve en México el concepto jurídico del derecho a la ciudad como un derecho humano. Es por eso que es un gusto poder cederle la palabra a nuestro panelista Juan Miguel Pulgarín, quien es un destacado trabajador social de la Alcaldía de Medellín, Colombia, y quien ha trabajado con la empresa EDU, Empresa de Desarrollo Urbano, y le cedo la palabra para que nos haga su presentación y su ponencia. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecer al Grupo Arquea, saludar a los panelistas que me están acompañando en esta tarde, a José y a Luis, y un saludo a todas las personas que están conectados esta tarde con nosotros. Esta tarde yo quiero contarles cuál fue el camino que ha recorrido Medellín en los últimos 30 años hacia la transformación socioespacial. Para iniciar, vamos a contar unos antecedentes. Medellín en la década del 70, era víctima de desplazamiento del campo hacia la ciudad por parte de sus habitantes. Esto producto de la violencia política que estaba viviendo el país desde la década del 40 y del 50. Igualmente, en esas décadas del 60 y del 70, nuestra ciudad sufría de gran precariedad del Estado frente a la legitimidad de lo público. Teníamos gran presencia de delincuencia común. Producto de esa delincuencia se formaron autodefensas comunitarias. Había presencia de grupos armados de izquierda y había una gran incapacidad de satisfacer las necesidades por parte de los medios prescritos por la sociedad y la ley. Es así como ya en la década de 1980 y 90 entra el narcotráfico como un gran actor. En esta década se convirtió en un factor de mayor determinación para el control territorial. El narcotráfico en esta década determinó grandes cambios en el proceso de la apropiación y de los usos territoriales que se veía en la ciudad de Medellín, en sus barrios. Las personas y los grupos que estaban asociados a estos grupos de narcotraficantes se convierten en el principal actor, cuya gestión territorial transformó las dinámicas socioespaciales de todos los habitantes de la ciudad. Igualmente, en la década
en la década del 90 y del 80, Medellín alcanzó, producto de esa guerra del narcotráfico con el Estado, alcanzó las mayores tasas de homicidios, casi 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo así una de las ciudades más violentas en todo el planeta. Personalmente, constantemente, me tocaba presenciar o escuchar por noticias la gran cantidad de homicidios que se estaban presentando. Ahí podemos ver en esta imagen cómo la disminución y cuál fue la tasa de homicidios que tuvo la ciudad en esa década, en la década del 90 hasta 2004. Tuvo su mayor pico en 1991 y cómo a través de estos años fue disminuyendo. Ahí podemos ver imágenes de la violencia que se vivía en Medellín. Aquí en la imagen que estamos viendo fue el estallido de una bomba en uno de los parques centrales de la ciudad de Medellín, en el Parque San Antonio, en una de las esculturas de Fernando Botero. Era un sábado por la noche, una verbena popular, una gran fiesta, y explotó una bomba. Entonces ahí vemos cómo esa paloma simboliza la transformación de Medellín, de pasar de la guerra a la paz. Fue una gran noche oscura que vivió la ciudad de Medellín. Teniendo en cuenta la situación que se estaba viviendo en nuestra ciudad, desde el gobierno nacional se toma la necesidad de atacar esta situación. Es así como crea la Consejería Presidencial para Medellín. La Consejería Presidencial para Medellín buscaron afianzar el desarrollo productivo de Medellín y su área metropolitana. Otro propósito fue impulsar el desarrollo social, especialmente en áreas como la educación, la salud, el reordenamiento del espacio urbano, la justicia y la participación ciudadana. Es así como surgen programas de generación de empleo, programas educativos, programas en salud y nutrición, mejoramiento del espacio urbano en las zonas marginadas, instrumentos de participación comunitaria, fortalecimiento de la justicia y la seguridad pública y programas en seguridad. Quiero detenerme un poco en esta estrategia y quiero hablar de que la estrategia que utilizó Medellín es una estrategia integral, donde, por ejemplo, en la generación de empleo, en ese momento la ciudad de Medellín vivía grandes problemas de desempleo. Entonces, se decide apoyar programas de mercadeo para la exportación, creación y fortalecimiento de microempresas, fortalecimiento de las famiempresas. Desde la década de 1990, la ciudad de Medellín le apuntó que es a través de la educación la única forma que podíamos dar un gran salto. Entonces es así como se decide aumentar la cobertura del bachillerato, la dotación y adecuación de colegios secundarios, la dotación de textos para colegios de secundaria, programas en salud y nutrición para todas las familias, para todas las personas vulnerables de la ciudad. En pantalla podemos ver que desde la década del 80, la ciudad de Medellín empezó la construcción de su sistema integrado de transporte. Esta obra se vuelve un gran hito y una gran oportunidad de transformación socioespacial para la ciudad de Medellín.
antes, durante y ahora que está ya en ejecución el sistema masivo de transporte, hay un gran programa de cultura ciudadana. Y es así como el metro de Medellín es considerado uno de los metros más limpios en América Latina. Las personas que han podido usarlo perciben inmediatamente la cultura ciudadana en las personas que usan este sistema masivo. Aquí en Medellín tenemos la columna vertebral, son 2 líneas, pero también tenemos metrocable, un tranvía y sistema de buses. Entonces podemos hablar que desde ahí empieza la transformación a través de obras de infraestructura. Las obras de infraestructura se vuelven una posibilidad de transformación para la ciudad de Medellín. Adelante. Unido a los proyectos que desde la Consejería Presidencial se estaban desarrollando en los barrios, los alcaldes locales desde la década del 90 le estaban apuntando a una transformación espacial. Cada uno de los alcaldes que han pasado le ha apuntado a unos equipamientos que dignifiquen los territorios, los barrios. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, desde 2004, cuando Sergio Fajardo, el alcalde Sergio Fajardo, entra a su administración, se nos dice que los barrios populares merecen las mejores obras, merecen los mejores diseños, los mejores materiales para dignificar la vida y mejorar la calidad de los habitantes de estos territorios. Es así como una estrategia, surge una estrategia denominada Proyectos Urbanos Integrales. El primer proyecto urbano surge en la zona nororiental, precisamente uno de los territorios más golpeados por la violencia en la década del 80 y del 90. Se habla que teníamos una gran deuda social en estos territorios. En el 2002 se inicia la construcción del metrocable para esa zona y se decide por Sergio Fajardo y su equipo que hay que bajar la inversión al territorio. Entonces surgen proyectos como parques, bibliotecas, paseos urbanos, proyectos de vivienda, proyectos en equipamientos deportivos. En imagen podemos ver un equipamiento de seguridad que fue diseñado por la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano EDU. Desde 2004, la Empresa de Desarrollo Urbano tiene un gran papel en el proceso de planificación y de ejecución de proyectos urbanos integrales en la ciudad de Medellín. Su papel en la transformación de la ciudad ha sido muy importante. Aparte de llevar procesos de planificación, realiza la ejecución de los principales proyectos urbanísticos acá en la ciudad de Medellín. Ahí podemos ver entonces otro equipamiento de seguridad que se fue construyendo en la ciudad. Son estaciones de policía. Pero le queríamos apuntar al tema de mejorar la educación, la cultura. Y es así como surgen equipamientos como jardines infantiles, aquellos espacios donde las familias pueden
llevar a sus niños y niñas para que tengan un desarrollo integral acompañado de grandes profesionales en la educación infantil. Surgen igualmente complementos, los proyectos de espacio público. Aquí podemos ver algunos ejemplos en diferentes espacios de la ciudad. Espacios para el peatón. La idea es que desde esos años le empezamos a dar gran prioridad al peatón, que el peatón se sienta seguro, que pueda caminar por espacios limpios, espacios iluminados, espacios dignos para sentirse tranquilos recorriendo la ciudad en general, tanto el centro como sus diferentes barrios. Ya en esta imagen podemos ver igualmente paseos urbanos, pero ya al interior de la unidad deportiva que tenemos acá en la ciudad, la unidad deportiva Atanasio Girardot. Como pueden ver, son espacios muy agradables, bien diseñados, con buenos materiales, pensando en el tema de sostenibilidad, que perduren en el tiempo. En estos espacios, todas las personas que caminamos la ciudad nos podemos sentir tranquilos y podemos ver una imagen aérea de la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde es un espacio donde se pueden practicar diferentes deportes. Vemos el estadio de fútbol, piscinas olímpicas, coliseos, apuntándole a una transformación integral. Y se integra el edificio como un espacio bonito, digno, y como una estrategia de deporte y recreación para los habitantes de la ciudad de Medellín. Ya vemos aquí imágenes de las unidades de vida articulada, las UAS, las conocemos así. Son espacios que tenemos en los diferentes barrios, donde las comunidades tienen la oportunidad de practicar deportes. Tenemos también la oportunidad de espacios comunitarios, espacios de jardines infantiles, espacios de gimnasios. Es un espacio comunitario para que la comunidad pueda disfrutar de estos espacios. Entonces, vemos cómo en los últimos 30, 40 años, de pasar de esa gran noche oscura, esos espacios de miedo, de terror, que nos daba miedo salir porque podíamos ser víctimas de una bomba, de ver homicidios, pasamos más bien a un gran espacio de transformación. El trabajo continúa, ¿sí? Con esto quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que en sus ciudades los invito a que participen de los procesos que se están desarrollando en sus ciudades. Igualmente, invito a las administraciones municipales a que abran los espacios de participación, que concerten con sus habitantes, con sus organizaciones comunitarias, el desarrollo de proyectos integrales que busquen la transformación socioespacial en sus territorios. Ya con él quiero terminar mi presentación con esta frase. Dice
la violencia es el último recurso del incompetente. Entonces, todos y todas podemos aportar a la transformación de nuestras ciudades y de nuestros países en América Latina. Ya con esto le doy paso al arquitecto Luis Enrique Ramos. Muchísimas gracias a todos. Hola, ¿cómo se encuentran? Los saluda Luis Ramos desde Acapulco. El día de hoy Hola, ¿cómo se encuentran? El día de hoy estamos transmitiendo desde Acapulco. Saludos a todos. Agradezco la oportunidad que nos da el Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero a través del presidente José Fuentes Rendón. Saludo también a Juan Miguel Pulgarín, quien está haciendo un gran trabajo en la empresa EDU con todas estas intervenciones urbanas a partir del diseño participativo. Les voy a comentar de un espacio público que tenemos en Acapulco, un espacio público que se rescató en Acapulco, y cómo en la visita que hicimos a Medellín creemos que vale la pena poder poner en valor ese conocimiento. ¿Me ayudan con la diapositiva? Bueno, en lo que nos ponen la diapositiva les empiezo a platicar. Acapulco tiene una parte en el Acapulco tradicional que es Playa Manzanillo y lo que es el Paseo del Pescador. Esa zona estuvo muy deteriorada desde hace mucho tiempo. Era un punto negro de la ciudad que se necesitaba intervenir desde diferentes enfoques. Lo que provocamos es tener un diseño desde un enfoque multidisciplinario y a nivel de gobierno buscamos acciones transversales. Nos tocó coordinar parte de esos trabajos y es hoy en día lo que queremos transmitir. Cuando encontramos Paseo del Pescador, los estudios alojaban que era un cementerio de lanchas, muchas campañas y programas de gobierno de administraciones se enfocaban en poder rescatar este espacio. Paseo del Pescador pasa de ser un cementerio de lanchas a esto. Pasó de un cementerio de lanchas a tener un espacio público que hoy en día es habitado por las personas. Pasó de tener esta condición a un espacio que los habitantes pueden usarlo cada día y empezaron a surgir varias cosas. Un espacio olvidado que incluso muchos habitantes de la ciudad no conocían. Es importante mencionar que Paseo del Pescador se diseña pensando en el habitante. No se diseña pensando en el turista. El efecto positivo que genera es que tenemos afluencia de turismo en ese polígono. Pero se pensó para el habitante y los barrios en torno a él. De tal manera que podamos tener estas actividades y ha sido hoy en día sede de telenovelas, se graban muchos videoclips, familias de varios niveles socioeconómicos hoy en día visitan el espacio y lo disfrutan, de tal manera que encontramos en esta actividad en Paseo del Pescador, en esta intervención, un área de oportunidad. En Acapulco no había existido una intervención a esta escala y de esta magnitud buscando un enfoque multidisciplinario, de tal manera que estamos tratando de evidenciar que hubo una buena práctica donde se puso en valor el conocimiento técnico y las intervenciones urbanas tienen que ser a partir de este momento, de este nivel hacia arriba. Cuando Paseo del Pescador logra consolidar
todo este polígono está pensado no solamente en intervenir Paso el Pescador, la playa Manzanillo, sino también el poderse enlazar con la zona de la Quebrada, el poderse enlazar con el tema del Zócalo, el poder considerar incluso como parte del polígono el Jardín del Puerto y vincularnos hacia el Fuerte de San Diego. Es decir, que una intervención urbana la estábamos analizando para poder tener un impacto en todo el polígono y que esto se convierta en un nuevo producto turístico. ¿Qué criterios de diseño usamos? Usamos algo que le llamamos espacios públicos seguros. Esto básicamente tiene que ver con que podamos tener unas acciones en pro de la vivienda, en pro del comercio, en pro del espacio público de esta manera. Si tenemos una vivienda, que podamos tener una fachada transparente y una visual que te permita ver desde el interior al exterior, de tal manera que esto va a provocar algo que le determinamos cuidadores naturales. Un cuidador natural, algunos que tuvimos la oportunidad de jugar en casa y en la calle, pues si hacías una travesura te llamaba la atención la vecina y te acusaba, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es que empezamos a entender que el espacio público requiere de que los espacios sean más transparentes. En el caso de los comercios pasa lo mismo, necesitamos poder tener esos espacios transparentes y unas visuales que te permitan caminar por el espacio y tener esta sensación de luz, esa sensación de que puedes ver desde un punto hasta otro punto sin el temor a que alguien te salga de un recoveco o algún elemento urbano donde se puede esconder a alguien que te pueda causar daño. De esta manera podemos pensar que el espacio público tiene que ser intervenido también con un tema de género, es decir, las mujeres son las más violentadas en el espacio público. Por lo tanto, cuando intervenimos esta parte de la ciudad, nos tocó poner mucho de esto en práctica. Hoy en día vemos que el gran esfuerzo que hace el gobierno del Estado al hacer esta intervención resultó un caso de éxito. De tal manera que nosotros queremos poner en valor esta parte. La referencia que tenemos de Medellín es muy importante. Todo esto lo concluimos de esta manera. Un espacio público más buena iluminación va a provocar la presencia natural de personas. La presencia natural de personas va a provocar un empoderamiento del espacio. Y ese empoderamiento lo vamos a traducir a mayor seguridad. Es decir, que pasó de ser un punto negro de la ciudad a ser uno de los lugares más visitados, más concurridos por la población en ese punto. De tal manera que estamos tratando de que los próximos proyectos que se hagan en la ciudad podamos retomar las buenas prácticas que establecen el hacer intervenciones desde un enfoque multidisciplinario a nivel de gobierno de una manera transversal, y estamos aprendiendo con Medellín el tema de poder hacer acciones con diseño participativo para poder con esto proponer que también tengamos presupuestos participativos. De esta manera es como nosotros estamos tratando de poner en valor una pequeña acción que le falta mucho por llegar a ser mucho más ambiciosa, pero queremos seguir construyendo ciudad. Con esto yo termino mi bloque de participación y le cedo la palabra al arquitecto José Fuentes Rendón, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Gracias. Bueno, a mí me gustaría complementar las intervenciones de nuestros panelistas, partiendo desde una vivencia personal, desde una percepción muy particular respecto a la ciudad de Medellín. Voy a pedirle a la producción si me permiten proyectar algunas imágenes que tuvimos oportunidad de obtener como parte del curso taller que realizamos en la ciudad de Medellín. Bueno, comentarles que el trazo de la ciudad de Medellín se desarrolla sobre un eje principal junto a un río que se llama Medellín o Aburrá,
con topografía ascendente hacia ambos costados, con cuencas que desembocan hacia él con ejes transversales. Toda la ciudad cuenta con una planeación integral. Estas cuenta con zonas modernas y con zonas con características de asentamientos irregulares. Aquí vemos en la imagen la hidrología de la ciudad, como tenemos primero unas montañas, todas las cuencas y después la mancha urbana. Por otro lado, comentarles que el derecho a la ciudad precisamente incluye el suministro de servicios básicos como agua, drenaje, luz, por el simple hecho de este principio fundamental, que es el derecho a la ciudad. Es decir, todas las personas, aunque vivan en un asentamiento irregular, tienen la disposición de la alcaldía para obtener este servicio básico. Yo preguntaba a Juan Miguel precisamente en el recorrido que tuvimos oportunidad de hacer, cuál era la situación jurídica de las personas en la ciudad de Medellín. En el caso de comunas que les llaman allá, o barrios con características de asentamientos irregulares, en donde digamos que las características, aunque son muy precarias, cuentan las personas con todos los servicios por el simple hecho de tener este principio fundamental. No sé si tenemos la oportunidad ahí con el soporte técnico de correr las imágenes. Aquí podemos apreciar cómo se fue generando el crecimiento de la mancha urbana. Si tenemos por ahí el soporte técnico. No me está respondiendo el controlador para poder correrlas yo. Si me apoyan a irlas corriendo en lo que voy comentando. Bueno, la ciudad de Medellín vemos que desde 1921 inició sus primeros asentamientos y a la fecha ya es prácticamente una ciudad de élite, con muchos reconocimientos y premios por su planeación urbana. Pero algo de lo que más me llamó la atención es viene siendo cómo la alcaldía funciona de manera productiva. Es decir, tienen una continua planeación urbana, pero al funcionar de manera productiva, me refiero a que promueve el beneficio social, pero también realiza inversiones que generan rentabilidad y las ganancias son aplicadas en beneficio social también, llegando a tener espacios públicos, edificios con altos estándares de diseño arquitectónico, propiedad de la alcaldía, vinculados donde se tiene conectividad con transporte público, como el sistema metro, con tranvías, con metrocables, con ciclopistas, parques ecológicos en todos los sectores urbanos y suburbanos, parques temáticos, universidades públicas, museos, auditorios, entre otros. En esta imagen me voy a detener un poquito porque es donde vemos cómo la planeación cómo se tiene la conceptualización de la planeación urbana a partir de un boceto. Vemos al centro el río, que es prácticamente el eje principal de la ciudad. El tono, digamos, rosado que está a un costado del río viene siendo el crecimiento longitudinal de los asentamientos, digamos, más modernos, y el nuevo crecimiento de la ciudad se genera en el sentido transversal, donde vemos la otra manchita como color café, y en la periferia vemos unas manchas verdes, donde observamos una contención de la mancha urbana para generar espacios agrícolas donde se pueda tener la productividad de la ciudad sin afectarla con la urbanización, con las acciones urbanas.
Esta planeación también genera la adquisición de terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios por parte de la alcaldía, comercializando una parte de la vivienda a valor de mercado y otra parte se aplica en beneficio de personas afectadas por la creación de nuevos proyectos como canchas de fútbol, parques, biblioteca, escuelas, etcétera. Por otro lado, el diseño del espacio público es de muy alta calidad. Aquí tenemos precisamente lo que comentaba en un principio, cómo tenemos contrastes de una ciudad muy moderna y por el otro lado tenemos algunos asentamientos irregulares con características muy precarias, sin embargo cuentan con todos los servicios. Este es parte del equipamiento urbano con el que cuenta la alcaldía de Medellín, cómo insertan sus equipamientos en toda la planeación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Kika. El subsistema de patrimonio cultural del inmueble, que también forma parte de esta planeación. Si pasamos a la siguiente imagen. ¿Cómo se contempla dentro de los sectores rurales la contención de la zona urbana? Digamos que observamos claramente el río, que es el eje principal, la zona blanca, que viene siendo la zona urbana consolidada, y la contención de áreas verdes en lo que son los cerros o las montañas. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es parte de las obras públicas realizadas por la alcaldía de Medellín, en donde tenemos parques, bibliotecas, tenemos escuelas, tenemos espacios donde son de beneficio social y participación de las personas de las comunidades más humildes. Esto es parte de este equipamiento que podemos observar que es de mucha calidad, prácticamente bien proyectados, bien diseñados, con buen nivel de materiales, pero sobre todo con muy buen mantenimiento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí se manifiesta cómo la arquitectura es uno de los instrumentos principales para darle dignidad a las personas. Hay varios parques temáticos. Podemos ver el Parque Explora, la Universidad de Medellín, en la parte inferior izquierda. En la parte superior derecha, un planetario. El Museo del Departamento de Antioquia. Estos son edificios públicos. El de la derecha viene siendo un edificio donde se concentran todos los servicios públicos de Medellín, lo equivalente aquí en Acapulco, como si estuviera ahí concentrado CFE, Capama, drenaje, todo lo que son servicios públicos municipales. Y el nivel de arquitectura es muy interesante porque se busca servir de manera muy digna a las personas. Por otro lado, lo que comentaba hace un momento, también la alcaldía de Medellín hace inversiones en compra de terrenos, construcción de desarrollos inmobiliarios de viviendas, son comercializados y trabaja de manera productiva, digamos, porque genera una rentabilidad que es aplicada en una parte para beneficio social y por otra parte es para obtener ganancias para la operatividad de la misma alcaldía. Por otro lado, tenemos las zonas de espacios públicos, cómo son contemplados los espacios públicos en todos los sectores, no solamente en sectores
integrados al eje principal de la ciudad o en un eje transversal, sino tenemos distintas zonas en donde se promueve la creación de espacios públicos, incluso en la periferia, en las zonas del centro, en las colonias, en las comunas, y prácticamente se interviene a toda la ciudad. Esta es una incidencia de cómo se hace planeación desde el año, digamos, desde el año 2000, no alcanzo a ver bien aquí, desde el año 2015 al 2030 tienen una proyección, por ejemplo, de crecimiento de 7 metros cuadrados para alcanzar 15 metros cuadrados por habitante de espacio público. Y en la parte de las montañas también se tienen ese tipo de intervenciones. No solamente quedan en papel, es muy importante considerar que el espacio público que forma parte de una planeación es ejecutado generalmente, llegando a todas las comunas, a todas las colonias, a todos los sectores. Y tenemos muchos ejemplos. Me gustaría correr aquí las diapositivas, si me ayuda ahí el soporte técnico para correrlas de favor. Para ver la calidad podemos ver parques, senderos, podemos ver cómo se da accesibilidad a zonas altas de la montaña. Se generan espacios de recreación, deportivos, de cultivo incluso, para poder ir generando esa concientización. Vemos aquí algunas canchas, un aula ecológica, en donde se fomenta lo que es la naturaleza, los espacios de cultivo, que comentábamos que se generan condiciones para que las personas que viven ahí, aunque no sean propietarias de estos espacios, explotarlos o puedan beneficiarse con métodos de autoconsumo. Y bueno, aquí vemos cómo el espacio público pasa sobre el río con un puente peatonal, llegando a una explanada, y es la parte posterior del edificio público de servicios. Cómo tienen prácticamente la planeación o la continua intención de llevar a cabo proyectos. Este es en una de las avenidas principales, en donde se observa cómo se va mejorando, digamos, cómo se le da más prioridad al peatón que al vehículo. De intervenciones con espacios públicos de muy alta calidad, con un sistema de movilidad que también genera conectar a toda la ciudad en sus distintos sectores. Si pasamos a la siguiente imagen, de favor. Podemos ir apreciando que tienen muchas intervenciones. Eso es lo que nos llamó la atención como arquitectos locales de aquí, de la ciudad de Acapulco, donde se observa de manera tangible cómo todos los espacios públicos son intervenidos, planeados, proyectados y tienen un resultado muy favorable. Y aunque nuestro tema se enfoca en la parte de cómo alcanzar la paz, nosotros como arquitectos percibimos que no es a través, por ejemplo, de darle mayor número de policías o mayores capacitaciones a la policía solamente, sino tiene mucho que ver la dignidad de las personas que se sientan corresponsables de cuidar sus propios espacios, de atenderlos, de preservarlos, de darles el mantenimiento que también la alcaldía les otorga, y se empieza a entrar en una corresponsabilidad muy interesante. Este es un proyecto que aquí en Acapulco es muy parecido con el Veladero. Se accesa a él por medio de Metrocable, se llega arriba de 2,000 metros sobre el nivel del mar de altura, pero
cuando llega uno, prácticamente es un recorrido de 20 minutos en Metrocable, se da uno cuenta que tiene uno el contacto directo con la naturaleza, y esa accesibilidad en este tipo de espacios se genera que se tenga una incidencia sobre el número de habitantes en relación a los metros cuadrados de áreas verdes. Por lo tanto, aquí son parte de las ideas que se nos vienen, cómo tener una accesibilidad, por ejemplo, a la zona del Veladero. Todos esos recorridos generalmente íbamos haciendo comparaciones. Ahorita estoy presentando nada más las imágenes de manera continua sobre la experiencia personal que tuvimos por allá. Este viene siendo el sistema de transporte, donde cuentan con un programa de cultura del metro, donde la gente preserva en condiciones prácticamente como si fueran instalaciones nuevas, las de todo el sistema de movilidad, tanto del metro como del tranvía, del metrocable, de sus camiones urbanos, de sus rutas alimentadoras y de sus ciclopistas. Y lógicamente forma parte de este sistema de movilidad la peatonalización, las zonas de las banquetas, contar con jardines, áreas verdes. Pero lo interesante es precisamente esta continua planeación urbana. Aquí vemos la pirámide de la movilidad, donde tiene mayor jerarquía el peatón sobre el automóvil, estando digamos, en el centro el transporte público, dando preferencia al transporte masivo y a las bicicletas como transporte ecológico o sostenible. Todos estos son ejemplos de espacio público, son muchas las intervenciones, estas son solamente algunas. Me gustaría enfocarme en esos puntos muy en particular del sistema de movilidad, el diseño del espacio público, pero sobre todo el buen mantenimiento. Muchas veces estamos acostumbrados a ver nuevas obras públicas que se ejecutan, pero que no cuentan con el debido mantenimiento y son abandonadas, no tienen, por ejemplo, si tienen áreas verdes, ya no se les da digamos, una poda al pasto, o las plantas a veces se nos mueren. Es por eso que también nos llamó la atención que en ese sentido se cuenta con vegetación en Medellín que no requiere mucho mantenimiento. Entonces, son temas muy, muy importantes para irlos implementando en nuestras ciudades. Un ejemplo muy importante donde me gustaría detenerme un poco es precisamente el de la Comuna 13, donde es un barrio que yo de alguna manera compararía, por ejemplo, aquí en Acapulco, como el barrio de la Cuerería o el barrio de la Lima, de esas características donde aparentemente son zonas abandonadas, zonas antiguas, donde aparentemente no hay manera de intervenirlas ni de hacer nada para su mejoramiento. Sin embargo, el sistema de planeación que tienen en Medellín genera precisamente los trabajadores sociales, son los que se encargan de consultarle a las personas cuáles son sus necesidades básicas. En esta Comuna 13 se tenían antecedentes de que muchas personas participaban en actos delictivos, incluso en narcomenudeo, en narcotráfico, y a partir de que llegaron los trabajadores sociales a hacer un buen diagnóstico de la ciudad y hacer proyectos para privilegiar el espacio público, vieron que la topografía generaba una gran dificultad para poder caminar y había muchas personas mayores que tenían que subir aproximadamente casi 400 escalones para llegar al punto más alto. Y cuando les preguntaban a las personas qué necesidades tenían, las personas locales solicitaban que les construyeran unas escaleras eléctricas en el espacio público. Y son estas escaleras que vemos ahí. Primero vemos el proyecto, posteriormente vemos
ya la intervención de las escaleras. Del lado derecho veíamos por ahí lo que es la colonia, digamos, la comuna completa, y cómo les transformó la ciudad, y a partir de resolver un problema social, se empezó digamos, a generar una actividad económica que es el turismo. A partir de resolver una necesidad de la gente local, empieza a generarse turismo de muy alto nivel. Vimos fotografías de Bill Clinton, de Jennifer López, de artistas haciendo videos ahí, y los habitantes de esa zona empezaron a desarrollar muchas habilidades, tanto artísticas, de comercio, y cambiaron radicalmente su forma de vida. Pasaron de ser delincuentes, predominantemente muchas personas en esa zona tenían esa fama, a ser personas de bien, a ser empresarios y a ser artistas. Y me gustaría cerrar mi participación con este edificio de la empresa Edu. Tuvimos oportunidad de asistir ahí a tomar algunos cursos, algunas pláticas, porque es la empresa que se encarga de la planeación urbana de la ciudad de Medellín, y nos llama mucho la atención que es una empresa público-privada que le dio a la alcaldía de Medellín esa fortaleza de tener un comportamiento como si fuera casi una empresa privada en cuanto a su productividad y en cuanto a su sistema de gasto, porque no solamente gastan el recurso fiscal, sino que lo invierten y obtienen mayor rentabilidad. En ese sentido, me gustaría aprovechar para hacer esta comparativa con la ciudad de Acapulco, en donde vemos que tenemos comunidades todavía sin intervenciones urbanas, sin una adecuada planeación, sin proyectos que realmente devuelvan a las personas la dignidad, y consideramos que en ese sentido no es suficiente fortalecer las acciones de seguridad pública si no son atendidas dignamente esas zonas o esos sectores, tanto suburbanos como rurales. Si pasamos a la última diapositiva. Aquí vemos una imagen de Acapulco en donde generalmente la planeación urbana se ha enfocado en la zona que conocíamos como metropolitana, que realmente no lo es. Es la zona del anfiteatro con la zona tradicional y la zona diamante. Sin embargo, vemos el polígono, el tamaño que tiene, prácticamente sin tener intervenciones urbanas adecuadas o dignas para poder aprovechar. Lógicamente sabemos que aquí en Acapulco gran parte de este territorio tiene una situación jurídica que corresponde al marco agrario, digamos a la legislación agraria o de tipo ejidal. Sin embargo, es algo que nos llamaba la atención en Medellín, que las personas, por el simple hecho de que exista un asentamiento humano, se les reconoce como tal, se les aplica el derecho a la ciudad y se les suministran los servicios. Por lo tanto, consideramos que tenemos una gran oportunidad ahorita con la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano que está en proceso, para que sea tomado todo el polígono, implementar una nueva sectorización que permita detectar las problemáticas en dimensiones, digamos, más focalizadas en cada uno de ellos, y cerrar con algunos edificios que hemos visto que en múltiples ocasiones en lo personal he escuchado que tal vez no es correcta aplicar en Acapulco la medellinización de la ciudad de Acapulco. Sin embargo, comentar que este tipo de expresiones gráficas o artísticas forman parte de la cultura de las personas que había en Medellín. Tengo entendido que estas expresiones gráficas la llevaron a cabo personas de aquí, de Acapulco. Sin embargo, lo importante es resaltar todas las actividades culturales de la localidad, ya que esta es la manera en la que la gente puede
identificarse con sus espacios, tanto públicos como de imagen. Me gustaría cerrar comentando que cuando regresamos de la ciudad de Medellín, regresamos con muchas inquietudes, con muchas dudas, porque no sabemos cómo le hacen para hacer tantos proyectos, tanta planeación, para hacer tantas obras. Y en ese sentido me gustaría regresar con algunas preguntas para nuestro panelista Juan Miguel Pulgarín, que es de allá de Medellín, Colombia, para preguntarle cómo es que la alcaldía de Medellín funciona bajo un principio de productividad. No sé si nos pudieran comentar y estaríamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas para que se incorpore el arquitecto Luis Ramos. Y si hay algunas preguntas que tengan de redes sociales, trataríamos de apoyarnos en el arquitecto Luis Ramos para seleccionar algunas de las preguntas. Juan Miguel, si no tienes inconvenientes, si podríamos darnos respuesta respecto a cómo es que la alcaldía de Medellín funciona bajo un principio de productividad. O sea, cómo compran propiedades, cómo construyen casas o edificios, los aplican para beneficio social, cómo son dueños incluso de hidroeléctricas, generan su propia energía, cómo es que han alcanzado incluso ser, por ejemplo, propietarios como alcaldía de un planetario, de universidades, con mucho prestigio, por cierto, de todo este tipo de equipamiento que les permite tener una mayor rentabilidad y aplicarla en beneficio social. Bueno, muy buenas noches. Ya cayó la noche en la ciudad de Medellín. Pues quiero partir que nosotros los ciudadanos, cuando ejercemos el derecho al voto, le damos al poder a los mandatarios a que proteja y dignifique mi calidad de vida, ¿cierto? Que proteja mi vida y mis bienes. Y es así como los mandatarios acá en la ciudad de Medellín parten de un proceso de planificación de la ciudad. Nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que cada mandatario, sus programas, sus planes, sus proyectos y las diferentes actividades deben estar enmarcadas dentro de ese plan de ordenamiento territorial de la ciudad, el POT. Dentro de ese POT, los alcaldes ya van seleccionando de acuerdo a su equipo de planeación y de ejecución cuáles son los proyectos que deben ejecutar. Todo para proteger y dignificar, como les digo, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos y deberes. Como ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, a la recreación. En Medellín hay un departamento de planeación, vos lo mostraste muy bien ahorita en las diapositivas, cómo la ciudad de Medellín está en su territorio urbano y rural planificado a largo plazo. Ya entra un proceso de planificación a una escala media y a una escala local, donde es ahí donde entran las diferentes dependencias de la administración para desarrollar los proyectos tendientes a generar calidad de vida de los habitantes. Acá en la ciudad de Medellín, como todos lo pudimos ver, es una ciudad que está en un valle estrecho. Gran porcentaje de nuestra ciudad está en laderas, donde muchos habitantes
están cerca a un cuerpo de agua, están en una zona de alto riesgo. Vamos a manejar ese ejemplo. Los habitantes, el alcalde debe proteger la vida de esos habitantes. Es necesario generar proyectos de reasentamiento, proyectos integrales para poder reasentar esa población. Él destina unos recursos que provenientes, una parte del gobierno central, otra parte producto de los impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos. Y todos esos impuestos se revierten en generar proyectos para los habitantes, para reasentar a esa población, para generar equipamientos deportivos, equipamientos culturales, mejorar las escuelas, las vías, mejorar la movilidad de la ciudad. Juan Miguel, por ejemplo, ¿de dónde obtiene los recursos para tener una planeación urbana permanente? Es decir, hacer los diagnósticos, proyectos y obras de mejoramiento de espacios, edificios públicos, parques, bibliotecas, parques temáticos, museos, planetarios, sistema de transporte, todo esto, ¿de dónde salen los recursos? O sea, ¿todos son recursos fiscales o tienen algún apalancamiento para poder llevarlos a cabo? Bueno, acá en la ciudad de Medellín, los recursos que tiene la alcaldía vienen una parte de transferencias del gobierno local, otra parte producto de los impuestos que pagan los ciudadanos, industria y comercio, impuesto a la movilidad, a los vehículos, un impuesto a la gasolina. Pero nosotros acá en la ciudad de Medellín tenemos una ventaja, que tenemos las empresas públicas de Medellín, empresas estatal, es una empresa estatal que es la que maneja todo el desarrollo de la energía, del acueducto, del alcantarillado, y esta empresa le transfiere a la alcaldía de Medellín recursos para que genere programas de bienestar social acá en la ciudad de Medellín. Ok. Luis, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, mira, de las redes sociales voy a leer algunos de los comentarios. Uno de los primeros comentarios es de Néstor Mayo, es actualmente director de Desarrollo Urbano. Dice: Medellín cuenta con planeación integral. Es un instrumento integrado a lo económico, lo ambiental, lo urbanístico, lo social. Es un pacto de ciudad mediante el cual se define un futuro a un acuerdo ciudadano, que establecen derechos y deberes del territorio para que todos puedan disfrutar de una mejor ciudad. La empresa de desarrollo urbano, EDU, realiza y ejecuta proyectos sustentables y financiera y socialmente. Sin duda alguna, también voy a leer aquí otros comentarios de la señora Sara Escudero. La ciudadanía tenemos que ser realmente responsables para que, si Dios permite que estos espacios sean rescatables con la ayuda del gobierno en las comunidades, no nada más en Acapulco, sino en todos los rincones de nuestro querido México. El arquitecto Pedro Nava dice: si se transforma un ambiente, se generan nuevas conductas. Todavía no tenemos así como que una pregunta bien en forma. Yo te quisiera aprovechar para preguntar, fíjate que en Acapulco tuvimos el proyecto de Mario Pani en 1952 y de Enrique Cervantes en 1974, donde ambos coincidían que Acapulco debería de tener una zona agrícola, urbana y de servicios, de tal manera que eso provocara que fuera una ciudad sostenible. Es decir, y en ese sentido, preguntarte, ustedes cuando hacen estas intervenciones en las comunas, que son las partes periféricas de Medellín, ¿ellos les regalan esos servicios? O sea, es decir, llega papá gobierno y les dice: aquí están los servicios y no me pagues nada, o adquieren precisamente estos
estos deberes, como lo decías, ¿no? Y responsabilidades. Bueno, recuerden que nosotros como ciudadanos, y lo hablaba ahorita, el derecho a la ciudad, ¿sí? A sus servicios, a los servicios de salud, de recreación, pero igualmente tenemos unos derechos. Entonces, la administración municipal, a través de sus recursos, genera unos programas que los transfiere a los territorios, donde les lleva servicios de energía, los servicios de acueducto, de alcantarillado, servicios de educación, de recreación, pero es deber de los ciudadanos, uno, en el tema de los servicios públicos, cancelar la cuenta de servicios, ¿sí? Pues es decir, no le regalan las cosas a los ciudadanos, tiene un costo. Sí, la energía que tú gastas en tu casa la debes de consumir, la debes de pagar. El agua que tú gastas diariamente en tu casa, en tu apartamento, cada uno lo debe pagar. Eso así, los estratos más bajos tienen unos subsidios, tienen unas ayudas para la cancelación de estos servicios, pero ellos deben de pagar, debemos de basarnos que todos ponemos, ¿cierto? Ok, déjame leer un par de comentarios más. Por ejemplo, la señora Sara Escudero dice, me encanta este tipo de proyectos para la comunidad urbana y rural. Nuevamente el arquitecto Néstor Mayo, felicitaciones a Juan Miguel Pulgarín, Luis Ramos y José Fuentes por cumplir el caso de éxito de Medellín. Gracias, Néstor. También tenemos por aquí Alejandro Castro Molina pregunta, ¿de qué depende llevar a cabo estos proyectos en la ciudad? O sea, ¿de qué depende que ustedes lo hagan? Para mí, un gran porcentaje de éxito es la voluntad política de los administradores, ¿sí? Una voluntad política del gobierno nacional, del gobierno local. Es de gran importancia la voluntad política, ¿sí? Oye, Juan Miguel, y en ese sentido, en ese sentido, con la voluntad política, pues también lo que pasa es que ustedes van muy avanzados con el tema de la planeación y tienen conocimiento técnico, tienen áreas de planeación continua, tienen intervenciones urbanas desde un enfoque multidisciplinario. Es decir, para el mensaje, sí entiendo que es el tema de la voluntad política. Yo creo que voluntad a lo mejor sí podemos tener aquí en Acapulco de varios. El tema es que también nos quedamos limitados con la parte técnica, ¿no? Que muchas veces esa voluntad política se convierte en ocurrencias y finalmente a la hora de implementar acciones o políticas públicas no tienen un efecto positivo en la ciudad. No sé, Pepe, si tú le vas a preguntar algo más. Sí, si no tenemos más preguntas ahorita por parte de la audiencia. ¿Sí hay? Yo creo que damos preferencia a algunas preguntas, si pudiéramos. Ok, dice Francisco Javier Apatiga, dice, en este punto que expone Juan Miguel, existe la diferencia en el desarrollo ordenado que en Medellín en cuanto hoy vive Acapulco. Felicidades, es un comentario. Oscar Luis Reyo, hay proyectos existentes para las colonias de La Zapata, Ciudad de Nacimiento, Vacacional, La Venta, Coloso, etcétera, que serían más como las uvas de Medellín. Bueno, esa pregunta no sabemos si el municipio tiene esos proyectos en el polígono. No sé si tú tengas algún dato, Pepe, al respecto. Sí, se contemplan algunos proyectos. Sí. No, ahorita tenemos que esperar al documento nuevo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ¿no? Van a ser muy interesantes los foros y la verdad es que tal vez muchas veces como acapulqueños convencionales no le damos la importancia y el interés que tiene un documento de esas características normativo que impacta el uso o el destino de una propiedad privada.
y que debe de formar parte de una planeación integral, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Juan Miguel, ¿cómo surge y cómo es el proceso de planeación del EDU y la Alcaldía de Medellín? Porque tienen una interacción ahí con la Dirección de Estrategias, de Dirección Estratégica y de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Alcaldía. No sé si nos pudieras platicar cómo es este proceso de planeación, de origen, desde cómo se hace un diagnóstico con las personas, hasta poder desarrollar el proyecto y desarrollar una obra. Creo que estamos teniendo un problema técnico ahí con Juan Miguel. Sí, creo que sí. Bueno, mira, en lo que vemos la posibilidad, si se conecta, a mí me gustaría, aterrizándolo en Acapulco, mencionar algunos aspectos que yo veo que serían conveniente tocar, ¿no? Por ejemplo, creo que sería muy importante promover una planeación integral y multidisciplinaria permanente, tomando en cuenta las personas que habitan en cada sector, colonia o comunidad. Creo que es algo que noté que hacen a nivel de tierra en Medellín, entrando hasta el último rincón, no dejan sin recorrer nada de la ciudad, y creo que eso sería la primera parte de lo que hace la empresa EDU. No sé si me equivoco, Juan Miguel, pero creo que hacen un diagnóstico a partir de las necesidades de las personas. No hay un proyecto que se haga por disposición de un político si no tiene ese procedimiento para poder llegar a él. No sé si tú nos pudieras comentar esa parte, cómo surge y cómo es el proceso de planeación del EDU y la Alcaldía de Medellín. ¿Sí nos escuchas, Juan Miguel? En lo que se conecta, si quieres, enlisto la pregunta, vamos a ver si lo alcanza a escuchar. Tenemos muy buenos comentarios, fíjate que tenemos, bueno, voy a aprovechar para enviar los saludos a las personas que están conectadas, por ejemplo, Diana Rendón, Néstor Mayo, Javier Rivera, el ingeniero Manuel Rojas, Magdaleno Olea, Adán Toscano, Eduardo Jiménez. Nos escribió una alumna del Tecnológico. No voy a poder leer tu comentario completo, te lo respondemos por redes sociales. Es muy, muy amplio y muy interesante lo que nos comentas. También Andrea, saludos. Y aprovecho para, no sé si ya está ahí en línea Juan Miguel. ¿Nos oyes? Creo que lo perdimos un ratito. Bueno, mientras listo las preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Néstor Mayo, ¿qué tiempo se ha llevado Medellín para llegar al nivel actual de planeación, proyectos de la ciudad? Eso creo que es muy interesante para que ahorita lo abordemos mientras sigo enlistando las otras preguntas. Hola. De parte de Javier. ¿De nuevo? ¿Me ven? Sí, adelante. ¿Te listo una de las preguntas, Juan Miguel? Órale, va, te listo una. Es una de Néstor. Dice que ¿qué tiempo les llevó para llegar al nivel actual de planeación y los proyectos de ciudad que tienen hoy en día? ¿Cuánto tiempo tuvieron que pasar para poder llegar a ese punto? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, muchos años. A lo que ustedes conocieron en este momento es un proceso que se inició en la década del 90. ¿Sí? Es un proceso de mejoramiento continuo, donde en la década del 80, década del 90, con la entrada en desarrollo de la Ley 388, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo de cada alcalde, se nos ha tomado por ahí 20, 25 años, ¿cierto? De un proceso continuo de cada uno.
Lo que pasa es que ha sido un proceso de que desde hace 25 años cada alcalde le ha apuntado hacia un mismo norte. No, las administraciones no le han apuntado a diferentes aspectos. Todo estaba enmarcado en ese plan de ordenamiento de la ciudad. De ahí la importancia de ese plan que ustedes están haciendo ahora. Ok. Oye, precisamente con tu comentario quiero dar pauta a una pregunta más que nos hace el doctor Manuel Ruz. Y me llama mucho la pregunta porque pregunta que ¿cuáles proyectos en este periodo de tiempo fracasaron y por qué? O sea, si tuvieron en esta línea de aprendizaje y de planteamiento, digo, como también de los errores se aprende, creo que es interesante la reflexión, ¿no? Entender cuál de los proyectos falló, si tienes alguno ubicado que diga, ¿sabes que lo tenemos bien marcado? De hecho, si no mal recuerdo, nos enseñaste una biblioteca sin construir, pero bueno, ¿por qué falló? ¿Por qué falló en ese momento? Bueno, en este momento se me viene a la cabeza un tema que abandonamos acá en la ciudad. En la década del 90 se empezó un proceso de planificación y de ejecución de proyectos muy importantes alrededor de las quebradas que tiene la ciudad de Medellín. Como ustedes pudieron ver en una de las imágenes que nos puso José ahora, Medellín es muy rico en aguas. Tiene en su eje principal el río, pero confluyen más de 200 afluentes, donde en la década del 90 diferentes administraciones le trabajaron al saneamiento del río Medellín y sus afluentes. Ya desafortunadamente, más o menos en el año 2002, 2003, esa administración abortó ese plan y se volvieron actividades puntuales de las diferentes administraciones en ese tema de saneamiento del río Medellín. Puede ser uno de los proyectos que tengo en mente. Otro tema es el tema que yo personalmente tengo muchas críticas, es al tema de sostenibilidad. Muchas veces algunos alcaldes han dejado el tema de mantenimiento, de sostenibilidad, han bajado la guardia. Entonces son temas muy importantes dentro de todo ese proceso de desarrollo de los proyectos que a veces han fallado, ¿sí? Y ya proyectos puntuales como lo que tú hablas, Luis, de un parque de biblioteca, porque tuvo conflictos entre el diseño, el tema de ingeniería, pero ya se tomó la decisión de esta administración de volver a retomar después de procesos jurídicos. O sea, es decir, en esta práctica de planeación y de implementación y de todo este ejercicio que han hecho en pro de la ciudad y la pacificación, se han tropezado, pero toman acciones en un futuro para poder enderezar el camino. ¿Así lo entiendo? Sí, señor. Esa es la idea. Okay. ¿Sí? Eso ha pasado. Sí, Pepe, no sé si tú vas a comentar algo o si no tengo otro par de preguntas por acá. Sí, le damos prioridad a las preguntas de los paneles de las redes sociales. Bueno, a ver, por acá Diana Rendón dice, sería fabuloso que viviéramos en armonía y paz, definitivamente. Rubén Leiva, felicitaciones, arquitecto Fuentes, muy claras las observaciones de lo que existe en Medellín y de lo que existe en Acapulco, ojalá se pueda hacer algo, saludos. Por acá también nos vuelve a preguntar, nos pregunta José Carlos Aguirre, dice, mencionan en la plática que la transformación urbana debe ser participativa. ¿Qué metodologías han encontrado en la EDU para acercarse a las comunidades? Saludos. Me parece muy interesante esa pregunta. No sé si nos puedas apoyar, Juan Miguel. Bueno, para nosotros la participación de la comunidad en cada uno de los momentos del proyecto es fundamental. Recuerden, para nosotros los proyectos tienen tres grandes momentos. Una fase de planificación, una fase de ejecución y sostenibilidad.
Durante todo este tiempo, el tema de participación, de concertación, es fundamental con las comunidades. Es así que es fundamental que en los diferentes proyectos un trabajo interdisciplinario donde arquitectos, ingenieros, sociólogos, trabajadores sociales, ingenieros ambientales, abogados participen activamente en el proceso. Durante todo ese tiempo, con las comunidades se desarrollan proyectos de sensibilización, información, concertación y formación. Es fundamental la participación, es un tema de corresponsabilidad. Le corresponde a las comunidades ejercer el derecho a la participación. Es deber de la administración abrir los espacios de participación a la comunidad. Entonces, la participación como un tema... ¿Podría ser un poquito más claro este concepto? Es decir, a ver, si podría ser un poquito más claro en este concepto, me parece muy interesante. Dices que es deber de las comunidades ejercer... Ajá. Es deber de las comunidades pedir espacios de participación, ¿cierto? Es deber de las comunidades participar, ¿sí? Pero o sea, es decir, es deber de las administraciones municipales abrir los espacios de participación, ¿sí? En los territorios. Ok. Sí, algo de lo que nos platicabas de la ciudadanía, ¿no? De este tema. Sí. Voy a leer un comentario por acá. Sí, dime. El tema de derechos y deberes. Ok. Voy a leer otro comentario. Dime. Déjame leer otro comentario antes de tu intervención. Sí. Sí, déjame leerlo. Dice, nos comenta, por ejemplo, acá, hacen una pregunta, bueno, la hacen muy direccionada, me hacen una pregunta. ¿Crees que sería viable este tipo de proyectos en la colonia Zapata, Rena y La Venta? En Acapulco es una de las zonas donde tenemos más índices de temas delictivos, temas donde la mayor población que trabaja en la zona costera está en esa zona, ¿no? Definitivamente sí es posible, es obligatorio que se tengan que hacer estas infraestructuras de manera integral desde un enfoque multidisciplinario, y las acciones que deben de tener nuestros 3 niveles de gobierno deben de ser muy, muy importantes. O sea, nosotros lo que vimos en Medellín es que en los sectores donde existe mayor pobreza ponen los mejores proyectos, los mejores materiales, los mejores sistemas de movilidad. Por lo tanto, yo creo, y es obligatorio, que es posible y obligatorio definitivamente tanto para el gobierno, y me llama mucho la atención el comentario que hace Juan Miguel, que también es deber de la comunidad, pues levantar la mano y tener esa participación ciudadana que le sumaría a eso. Juan Miguel, quiero aprovechar para hacerte un comentario más. En el caso de este diseño participativo del que nos platicaste en nuestra visita a Medellín, ¿de qué manera ustedes lograron adquirir la confianza de la ciudadanía? Es decir, nosotros si intentamos hacer esto aquí en Acapulco, pasa un fenómeno muy extraño, que es que las autoridades no creen en el ciudadano y el ciudadano no cree en las autoridades. Entonces, llegar a un punto de acuerdo de acciones, pues es muy difícil. Siempre se sienten burlados, siempre se sienten que también le pueden poner el pie encima a los ciudadanos y hacer lo que quieran. ¿Ustedes cómo logran con este diseño participativo poder hacer eso? Luis, el tema de ganar confianza es un proceso. Y la confianza se gana con hechos reales. Si nosotros cuando entramos a los territorios, les informamos a la comunidad, les decimos, les informamos qué es lo que se pretende, ellos ven que los tienen en cuenta durante ese proceso, en el proceso de diagnóstico, de diseño participativo, de ejecución.
que se ejecuta lo que realmente se planifica, que ese cáncer que tiene nuestra América Latina del robo de los recursos públicos, que no se desvían recursos, que si se dice que se va a gastar 20 pesos se invierte, entonces se va generando confianza. La confianza es un proceso que se gana con hechos reales. Ok, oye, nada más para comentarte, vamos a tener 2 preguntas más. Tuvimos una falla técnica con la transmisión de Pepe, se disculpa porque tuvo un apagón de luz. Entonces te hago 2 preguntas más, hacemos ya, y después de eso hacemos un cierre, ¿te parece? Ok, la primera. Me parece. Dime. ¿Qué papel juegan los colegios de arquitectos o el colegio de arquitectos en Medellín en toda esta realidad que tienen ustedes? O sea, ellos tienen una participación activa. La verdad, lo que pasa es que como yo no soy arquitecto, Luis, me queda como muy difícil porque yo no estoy dentro de ese gremio de la arquitectura y la... Ok. Sí, entiendo. Ok. Ya llegó Pepe. Te cedo la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si ya no tenemos más preguntas en redes sociales, Luis. Estoy buscando una, pero no la encuentro. Si quieres participar. Bueno, a mí me gustaría. Sí. A mí ya nos estamos aproximando al final del programa, digamos, de la presentación. A mí me gustaría comentar que una de las reflexiones que me quedan de haber podido visitar la ciudad de Medellín, pensando en Acapulco, es que considero que el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano debe implementar una nueva sectorización para conformar sectores más pequeños. Siento que los sectores urbanos actuales son muy grandes, no se contemplan las zonas rurales y pienso que deben de ser más manejables, de más conocimiento tanto por la ciudadanía, por el propio ayuntamiento, y que pueden ser sectores para organizarse, para que cuenten con los servicios públicos básicos. En cada sectorcito debe haber un parque. Ese es un tema muy interesante que en Medellín veíamos que en todas las colonias, en todas las comunas, en las montañas, en el centro, en todos lados había parques, hay mucho espacio público de calidad, y pienso que eso sería muy importante empezarlo a implementar aquí en Acapulco, pero a partir de una adecuada sectorización. Creo que los sectores actuales no están bien concebidos, son muy grandes y no permiten organizarlos. Eso por un lado. Por otro lado, promover la dignidad de las personas, mejorando el espacio público de alta calidad, promoviendo proyectos para que la gente local se pueda encontrar bajo un principio de igualdad. Por ahí había una pregunta donde cuestionaban si era factible hacer este tipo de proyectos con este nivel de calidad en la colonia Zapata, en Ciudad Renacimiento. Pues la respuesta sería que el ejemplo lo tenemos precisamente en Medellín, donde han hecho los mejores parques biblioteca, canchas de fútbol muy dignas, han hecho prácticamente intervenciones que generan que la gente se sienta valorada, se sienta dignificada y que prefiera buscar una puerta hacia una alternativa productiva que irse por la puerta fácil, ¿no? Que es la de la delincuencia. Por otro lado, regular el uso y aprovechamiento de la zona federal de playa a partir de ser considerada como espacio público, lógicamente con mayores atribuciones por parte de la alcaldía. A mí me llamó mucho la atención que en una ocasión Juan Miguel comentaba que tal vez pareciera que Acapulco le estaba dando la espalda al mar, aunque la zona federal es pública. En Acapulco
pareciera que hace falta mayor ordenamiento y mayor regulación para su uso y aprovechamiento. Y por otro lado, privilegiar la atención a la población local en las acciones de gobierno, mejorando el turismo como una consecuencia del bienestar local. O sea, no tratar de darle mayor atención al turismo y lo que sobre dárselo a la ciudadanía local. Considero que debe de ser al revés, darle primero la atención a la ciudadanía local y como consecuencia se generará una actividad turística, económica. Tenemos los atractivos naturales, ya tenemos una buena cantidad, digamos, de inmuebles, de un parque inmobiliario en todo lo que es la zona costera, en los distintos sectores, pero sí hace falta mayor atención, pero partiendo de una adecuada planeación urbana. Esas serían mis aportaciones para Acapulco. Y si gustas cerrar, Juan Miguel, con alguna participación, no sé si hay alguna pregunta, Luis, o si quisieras hacer algún comentario, aprovechando que tuviste la oportunidad de asistir hace poco tiempo aquí a Acapulco, Juan Miguel. Bueno, yo quiero terminar con esto y con la experiencia que tenemos acá en la ciudad de Medellín, y para que todos reflexionemos acerca de la conexión directa entre exclusión social y violencia. Son dos fenómenos que se nutren mutuamente cuando las autoridades, la ley se retira o solo están presentes de forma represiva. Tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Dos, hago una invitación a que las comunidades generen procesos socioeconómicos, culturales y deportivos y ambientales para atacar esos fenómenos de violencia. Desde a las administraciones municipales, los invito a que generen el apoyo en diferentes aspectos a las comunidades que generan estos espacios. A las administraciones municipales los invito a generar procesos socioespaciales concertados, planificados y ejecutados con la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Va muy de la mano a lo que lo hablamos acá en Medellín, lo que acabaste de decir, que hay que privilegiar la inversión para los habitantes de Acapulco. Eso fue lo que pasó acá en Medellín y posteriormente viene el turismo como un impacto positivo a esa intervención socioespacial en toda la ciudad. Ustedes tienen unos grandes atractivos, sus playas, el mar. Voy a hablar de una imagen negativa que se vio por las redes sociales, cómo a la bahía arrojaban residuos, aguas negras al mar, ¿cierto? Eso atenta directamente con la salud de los habitantes de Acapulco y vuelve poco atractivo a la ciudad para esa reactivación de la economía tan importante en este momento que necesitamos. Con esto termino. Siempre lo he dicho, que a nosotros, seamos arquitectos, seamos ingenieros, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, estamos al servicio de las comunidades. Nosotros trabajamos para las comunidades y es necesario trabajar de la mano de ellos. Es generar procesos de escucha, de sentir sus necesidades y permanentemente en ese proceso de planificación tenerlos en cuenta. Durante ese proceso de planificación, ejecución y trabajar con ellos procesos de sostenibilidad, una sostenibilidad social, ambiental y económica. Muchas gracias por tu participación, Juan Miguel.
y aprovechamos para agradecerte mucho los recorridos que nos hiciste por allá. Todavía no alcanzamos a bajar los frijolitos, están muy buenos en Colombia. Muchas gracias por la participación que tuviste. Por acá los espero. Muy amable, Luis. Claro que sí. Muchísimas gracias. Una feliz noche Bueno, para todos, para ustedes, para Luis, para José. Muchas gracias, Juan Miguel. Le damos la palabra a Luis para que te despidas, Luis, y cerrar el programa. Tienes un problema de audio, Luis, no se escucha. Perdón. Bueno, de entrada agradecer la invitación que nos hiciste a participar en esta pequeña mesa de diálogo. Creo que la iniciativa que tuvo el Colegio de Ingenieros Arquitectos es sin duda un precedente para la ciudad y para el Estado. Es decir, tenemos que empezar a usar estas nuevas tecnologías para poder tener la participación ciudadana. Por otro lado, en la visita que hicimos a Medellín, me encantó que fueras tú como presidente de tu colegio, que fuera el arquitecto Lanche, porque de alguna manera estos proyectos que hemos impulsado desde hace mucho tiempo tienen conceptos que ellos ya están usando. Y eso nos revitaliza a nosotros para poder levantar la mano y decir que en Acapulco tenemos técnicos y profesionistas capaces de poder llegar a una calidad de espacio como ellos. Necesitamos que los colegios participen y que opinen basado en conocimiento y no desde su ignorancia. Pues con esto, Pepe, yo me despido y nuevamente felicidades. Creo que fue un gran evento y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la participación. Pues con esto terminamos este webinar. Quiero agradecer especialmente a los panelistas, a Juan Miguel, a Luis Ramos, y quiero aprovechar para enviarle un afectuoso saludo a todos los compañeros colegiados del Colegio de Ingenieros de Arquitectos del Estado de Guerrero, Asociación Civil. Quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a mis sobrinitas que están en casa ahorita viendo el programa, a Keila y Kala y a Leito. Saben que las quiero mucho y les dedico este programa para ellas. Sin duda, nos queda una gran experiencia de esta visita a la ciudad de Medellín. Hay mucho por hacer. Es muy importante tener el acercamiento con nuestras autoridades. Sabemos que contamos con la disposición de nuestra presidenta municipal, a quien hemos expresado en múltiples ocasiones nuestro respaldo. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, también nos ha manifestado tener puertas abiertas. Hemos tratado de interactuar mediante distintas comisiones, como la CADROG en Acapulco, la CEADROG en el estado, el Comité Técnico Municipal, que concentra autoridades municipales y estatales. Sin embargo, representa un gran trabajo que se está iniciando con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y en lo sucesivo en el gobierno del estado sería muy interesante poder desarrollar proyectos de planeación metropolitana en donde tengan incidencia Coyuca, San Marcos, Ilpancingo con Acapulco. Pues con esto nos despedimos. Enviamos un afectuoso saludo también al ingeniero Francisco García Mier, quien nos ayudó a poder llevar a cabo este viaje en la ciudad de Medellín, y a todos los compañeros que asistieron, al arquitecto Augusto Pérez Verduzco, al arquitecto Miguel Ángel Moreno Lanche, a Luis Enrique Ramos, que asistieron de aquí de Acapulco. Muchas gracias, agradecemos toda la interacción que tuvimos con ustedes, y si hay oportunidad tendremos chance de ir mejorando nuestras intervenciones. Muchas gracias, saludos a todos.